Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a las jornadas online de quimia. Hoy vamos a hablar de sistemas de refuerzo estructural SRG y SRP. Como siempre os digo, preguntas, dudas o cualquier cosa que queráis saber que no hayamos dicho o que nos quede clara, os agradecemos que lo hagáis al final mediante el chat y os contestaremos a todas las que podamos. Vamos a empezar a hablar de sistemas compuestos para el refuerzo estructural en acero inoxidable y carbono de alta resistencia, en este caso el sistema Kimistil. Una vez más vamos a hablar de qué son los compuestos. Los compuestos son aquellos que se consiguen mediante la unión a nivel macroscópico de materiales diferentes. Sistemas compuestos formados por una fase masiva o matriz polimérica, resinas, y una fase fibrosa de diferentes naturalezas. Los compuestos son sistemas conseguidos en general por una fase masiva en la matriz, resinas, en este caso la variación del sistema SRG no lleva a estas, y la fase fibrosa, que puede ser fibras de carbono, aramida o vidrio en este caso. El compuesto, las fibras se desarrollan el papel del elemento portante en términos de resistencia y rigidez, y la matriz como el elemento de traslación o de traslado de los esfuerzos entre las fibras y el elemento estructural al que el compuesto se le aplica. Por eso siempre se deben considerar ambos elementos para el cálculo del elemento. El compuesto tiene un módulo elástico y una tensión de rotura constituida por el módulo y la resistencia de cada una de sus partes, mientras que la deformación máxima coincide con la de rotura de las fibras. Aquí podemos ver los diferentes valores de resistencia, módulos de elasticidad, resistencia a tracción, a rotura y coeficiente de deformación de diferentes tipos de fibras y de matrices, como por ejemplo es la resina epoxi. Todo esto un poco por considerar que cada uno es una parte, pero no el todo, del elemento compuesto. Digamos que siempre nos basamos como criterio para el dimensionamiento de un refuerzo en sistemas impregnados in situ, que son los que utilizamos nosotros, a partir de un coeficiente reductivo de rigidez y resistencia y datos medidos a la disposición del sistema impregnado por valores característicos, se entienda aquellos que conseguimos por los ensayos de laboratorio. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Pues el coeficiente parcial para el material y el producto, la modalidad de colapso, ¿vale?, y la rotura por delaminación. Digamos que esos son los dos valores más importantes en el criterio del cálculo del compuesto. Igualmente, en el caso de nuestro sistema, nosotros trabajamos con un sistema certificado. ¿Qué quiere decir? Que tomamos todos los valores, tanto de las fibras como de las resinas, así como de la unión de ambas, ensayados en laboratorio, para tener un valor de cálculo de resistencia con una certeza del 83%. Por eso evitamos el seguir criterios de productos certificados, que al final no hacemos más que una aproximación aritmética acerca de cuál es el resultado. Bueno, tenemos el sistema certificado por diferentes organismos independientes y universidades. Y ahora, y antes de entrar de lleno en lo que es SRG y SRP, queremos durante muchísimos años hemos estado haciendo refuerzos con sistemas compuestos, sistemas FRP, por ejemplo. La gente, cuando se plantea realizarlos, se pregunta qué va a pasar con ellos a largo plazo. Ya han habido muchísimos ensayos de laboratorio, de envejecimiento, de resistencias, pull-off, etcétera, que nos dan valores aproximados de lo que va a ocurrir en el tiempo. Quimia lleva ya más de 30 años realizando refuerzos con este tipo de sistema y nos planteamos hace 2 años realizar un ensayo de qué había pasado con un refuerzo estructural de un elemento abovedado con sistemas quimia en el año 83, qué había pasado en el siglo XXI. Entonces, el trabajo se trata de la durabilidad de los materiales compuestos, un caso histórico dirigido por el Departamento de Arquitectura y Construcción de la Universidad Politécnica de Anque, de Marque, en Ancona. Y los trabajos a realizar son, una fase de análisis de la intervención efectuada 26 años después de la reparación de la problemática, reproducir las condiciones ambientales dañinas para estos materiales análogas a las que se presentan in situ, se entienda, hacer el estudio
tanto en la iglesia como en el laboratorio repitiendo las mismas condiciones. Verificación de efectos ciclos de hielo, efectos de ciclos térmicos, tipo un prueba Thunder Shower, y verificación de la resistencia a altas temperaturas. La iglesia que estudiamos fue San Bayo in Frasineto. El refuerzo, no la iglesia, se realizó en 1983. Se encontraron en su día patologías estructurales en bóvedas de ladrillo sobre una base hexagonal. El tipo de restauración fue la restauración de la bóveda y el refuerzo de la misma. En esta diapositiva, que supongo que se verá bastante más claro en pantalla, se ve durante la fase de ejecución del refuerzo en el año 83 cómo se quedaron zonas con cierta discontinuidad en la colocación del tejido. Luego veremos las consecuencias de esto. No se realizó una correcta preparación del soporte en su día. Realizamos un reportaje fotográfico, verificamos adherencias mediante sistemas de pull-off, ultrasonidos para verificar el estado del elemento, pruebas para verificar el estado higroscópico de los materiales de la bóveda y análisis del material de quimia recogidas in situ. El resultado de todo esto es que no se encontraron alteraciones visibles, sino aquellas relacionadas a una filtración puntual de agua no localizada en la cubierta. La parte superior, justo aquí, se observa como hay un pequeñísimo punto negro, muy llamativo, porque en el resto de la bóveda no hay ningún tipo de filtración, ni ningún tipo de paso de agua, etc. Que al final se descubrió cuando se hizo el testigo, que durante la colocación de la malla por encima de la bóveda para hacer un refuerzo integral de la misma, un confinamiento, habían quedado restos de excrementos de paloma, justo en un punto determinado de la bóveda, que después de 25 años se fueron filtrando y fueron a parar a la parte del intradós donde está el fresco. Esto nos comprueba que los únicos defectos que puedan haber en el refuerzo se refieren exactamente a la preparación del soporte. En resumen, los sondeos no evidencian acumulaciones anormales porque las condiciones de uso no determinan grandes cargas higrométricas. Aquí volvemos a ver la zona donde se encuentran algunas irregularidades en el refuerzo. Se hacen pruebas de adhesión, la rotura sobre el soporte, en las zonas bien se realizan separaciones por valores característicos del tipo del material base, se entienda el ladrillo, o sea, la rotura del adhesivo y el ladrillo en las zonas con defectos de aplicación de origen también ocurre, se entienda en las zonas donde el adhesivo está correctamente colocado, se rompe antes el ladrillo que el refuerzo, evidentemente, en las zonas donde no está correctamente adherido, porque hay fuertes irregularidades, finalmente tiende a desprenderse. Se hacen pruebas de adhesión por ultrasonidos, el tiempo de penetración cercano al recopilado del ladrillo con la intervención actual en el caso de las zonas sin defectos de aplicación. En las zonas donde sí que hay defectos de aplicación, el tiempo de penetración es elevado, lo que nos deja decir que sí hay zonas de mal funcionamiento del refuerzo por defecto de adhesión o de colocación. La medición higroscópica nos da valores absolutamente normales que nos hacen pensar que no hay agresiones en este sentido y se concluye que no han aparecido problemáticas significativas ni de tipo mecánico, ni higroscópico, ni agresiones de tipo químico. Anomalías únicamente en los puntos donde el soporte no había sido debidamente preparado. Hay ausencia total de una capa de nivelación que se debió colocar en su día y una discontinuidad significativa en el soporte, lo cual no nos lleva a concluir, después de todos los test, en ningún caso que haya ningún problema. O sea, el refuerzo está correctamente funcionando, pero tiene ciertos defectos que con el tiempo, evidentemente, y la experiencia, sabemos que no se deben repetir en la realización de un refuerzo con sistemas compuestos. El nuevo sistema, para cambiar un poco el concepto, es Chemisteel. Chemisteel es un sistema a base de fibras de acero al carbono o de fibras de acero inoxidable que varía un poco. Probablemente si en San Bayo hubiéramos tenido esta tecnología nunca hubiéramos hecho un confinamiento integral de la cúpula, hubiéramos utilizado este tipo de sistema. Vamos a ver un vídeo un poco que nos presenta qué es el sistema Chemisteel.
y seguimos a continuación. Quimia presenta un nuevo sistema de refuerzo constituido por tejidos realizados con filamentos metálicos ultrafinos de acero al carbono de alta resistencia. La consolidación estructural con materiales compuestos es un área en la que Quimia trabaja desde principios de los 80 y donde tiene numerosas referencias de obras relevantes tanto por tamaño como por importancia. Con la línea QuimiSteel, Quimia amplía su propia gama de productos de gran flexibilidad, alta resistencia a temperaturas elevadas y gran transpirabilidad. QuimiSteel es un sistema utilizado para el refuerzo de hormigón estructural y mampostería, constituido por tejidos realizados con filamentos ultrafinos de acero al carbono de alta resistencia y de matrices de distinta naturaleza. QuimiSteel combina las ventajas de los materiales compuestos, buena relación resistencia-peso, y añade una alta resistencia a elevadas temperaturas, facilidad de aplicación, menor sensibilidad a impactos accidentales durante la aplicación y posibilidad de anclaje y pretensado. Con los tejidos del sistema QuimiSteel se pueden utilizar matrices de distinta naturaleza, que han sido diseñados por los laboratorios Quimia para asegurar el mejor funcionamiento del sistema de refuerzo. Por estas razones, el sistema QuimiSteel no teme compararse con otros sistemas de la competencia basados en matrices inorgánicas. ¿Qué le pasa a esto? Bueno, ¿qué es QuimiSteel? ¿O qué es el producto para el refuerzo SRG? Digamos que si definimos las siglas FRP como Fiber Reinforced Polymer, refuerzo de fibras con polímeros, SRG y SRP vienen a significar Steel Reinforced Growth y Steel Reinforced Polymer. Digamos que es lo mismo, pero utilizando fibras de acero y con la diferencia de que el sistema o la matriz de adhesión con la que hacemos el compuesto puede ser de dos maneras diferentes. Entonces, ¿de qué consta? De una imprimación, de un ligante hidráulico exento de CS3, que es el QuimiSteel LM, y de la armadura, que es el tejido en este caso, que es el QuimiSteel 1500, que es la armadura de acero. También el sistema comprende sistemas de anclaje que están calculados y predimensionados según el tipo de obra que vayamos a utilizar para cubrir la mayor cantidad de casos posibles en los refuerzos estructurales. El sistema SRG se basa en acero UHTSS con un anclaje pretensionado más una pasta SRG transpirable y de alta resistencia, ¿vale? El sistema SRP se basa en lo mismo, que es acero UHTSS con un anclaje pretensionado o no, más una resina de matriz mixta de alta resistencia mecánica. Se entienda la mezcla de nuestro mortero con una resina. Entonces, el elemento. La base epoxídica de PTX, matriz inorgánica, solo se utiliza para los anclajes en los elementos de acero predimensionado. La matriz en sí es a base de ligantes hidráulicos exentos de CS3, silicato tricálcico o halite, componente principal del clinker, ¿vale? ¿Con qué se mezcla? O bien con agua y un 30% de resina sintética para elevar su resistencia, ¿vale? Este es el caso de la matriz inorgánica y tenemos el caso, si la solicitación fuera así, de utilizar una matriz mixta que es hecha a base de el QuimiSteel LM, el mortero, mezclado con Quimicover Fix, que es una resina
epoxídica de gran fluidez. El proceso de endurecimiento de la cala aérea ocurre por carbonatación del hidrato de calcio y del carbonato de calcio. Por eso no lo incluimos en la composición del Quimistil LN. Las matrices. Digamos que hemos hecho un desarrollo de un mortero lo suficientemente resistente y transpirable que nos permita aportar a la estructura y al compuesto, sobre todo, mucha resistencia mecánica, permitiéndole que siga siendo tan transpirable como el elemento mismo. El acero, en el caso del tejido, estamos hablando de una solución sólida con una intersticial de carbono no superior a 2,11, que nos da, digamos, alternativas que con los tejidos de fibras no podemos conseguir. Y sobre todo, grandes resistencias a la temperatura. El tema de los intervalos o la composición, digamos, de los tejidos viene determinado por su comportamiento al entrar en funcionamiento o en compuesto el tejido con las matrices. Entonces, digamos que el secreto está en el tipo de tejido que hemos hecho para poder conseguir esa amalgama. En la mezcla se observa un alto contenido de carbono compuesta por ferrita y cementita y dotada de una microestructura con características conocidas con el nombre de perlita, o bien un sistema policristalino bifásico constituido por colonias de paquetes compactos de cementita y ferrita bajo forma de sutiles láminas. Digamos que cuando vemos en el microscopio la composición de la matriz con el tejido es cuando conseguimos ver esas pequeñas láminas que se producen entre la ferrita y la cementita. El tejido, una vez más, su secreto está en una pseudoductilidad generado por el estiramiento de ese tipo de tejido al que llamamos tresfolio o tresfolo, expuestas incluso a tracción, sin perder ninguna propiedad en un estiramiento sustancial. Quedan en campo elástico hasta la rotura, entonces por eso el sistema nos permite una pretensión para poder hacer un refuerzo activo. Por otra parte, el empleo de tresfoli no solicita el uso exclusivo de resinas epoxídicas, con lo cual, cuando utilizamos matrices inorgánicas, solventamos los problemas de cristalización de las resinas epoxi a altas temperaturas. Tiene una enorme resistencia al corte, lo cual puede simplificar problemáticas relativas a las conexiones y a los anclajes en los puntos necesarios. Y por último, aquí tenemos los accesorios, que era de lo que hablaba al principio. Junto con todo el tema del tejido de acero al carbono, hemos desarrollado todos los accesorios, placas de anclaje de pretensión, diseñadas según las longitudes que se vayan a reforzar, las tensiones que se vayan a aplicar, con diferentes espesores y formas, para intentar dar solución a la mayor cantidad de anclajes. Sin embargo, Quimistil también puede ser anclado sin sistemas exteriores. Eso lo veremos al final en un vídeo donde ponemos un caso práctico. Salva la posibilidad de que el colapso ocurra por delaminación de la extremidad, la tensión de cálculo en principio soportable del refuerzo iguala al valor mínimo entre la tensión de delaminación intermedia, igual a 3 veces aquella determinada por la extremidad. Esto cumple con las instrucciones marcadas por CSIC, que son las generalmente aceptadas en términos de refuerzo estructural con sistemas compuestos, emitidas por el CDR italiano. Son, digamos, las que nos está unificando en criterios en este sentido. Otra de las ventajas es la transpirabilidad de la matriz. Evidentemente, la presión de vapor en el interior del edificio es mayor que en el exterior. La diferencia de presión comporta una constante migración de vapor en el interior hacia el exterior de cada edificio. O sea que con este sistema no se, corta la transpirabilidad del elemento,
cosa que con otros sistemas sí que nos ocurre, lo cual nos permite un perfecto funcionamiento del sistema. Aplicabilidad sobre soportes húmedos, cosa que con las resinas epoxi no es posible, admite humedad en el soporte, de hecho le viene bien. La matriz inorgánica se amasa con agua, con lo cual se trabaja en obra exactamente igual que con un mortero tradicional. Tenemos, digamos, un baremo entre los 5 y los 40 grados centígrados, donde no existen sustanciales diferencias en el comportamiento y los tiempos de trabajabilidad del material. Evidentemente las resinas tienen un pot life y esto nos hace que, digamos, en condiciones termohigromáticas desfavorables que nos dificulten un poco la aplicación de las mismas. En el caso de los sistemas SRG, la correcta puesta en obra es bastante sencilla, amén de que pues, podemos anclarlas mecánicamente a las existentes y dar un pretensionamiento para la realización de confinamientos activos. Hablamos una vez más de que tiene un comportamiento compatible con el soporte. Y ahora vamos a ver un poco los comportamientos que hemos hecho para llegar a esas conclusiones. ¿Por qué tenemos un sistema certificado? Bueno, pues porque en primer caso hacemos una prueba de tracción directa del trésfolo, del tejido, según la STM de 3039, y una prueba de tracción directa, ¿vale? Valores que al final vamos a tomar en cuenta a la hora de realizar el cálculo del dimensionamiento. Hacemos un shear test con la que vamos a determinar las tensiones de delaminación del compuesto y también las tomamos en cuenta para nuestro dimensionamiento. Y por fin las de los empalmes axiales, para los anclajes, etc. Hacemos pruebas de tracción directa a los empalmes, qué adhesión por tracción tenemos. Con lo que determinamos que normalmente acaban colapsando mucho ante los elementos que el refuerzo. Ahora quería entrar, y para finalizar, en una obra realizada ya en 2008. Bueno, en este vídeo salen varias, pero se refiere específicamente al Teatro Stignani en Imola, donde se hizo un refuerzo de unas bóvedas directamente con Kimisteel, sin utilizar elementos de anclaje, las placas de anclaje mecánico sin pretensión. Simplemente un refuerzo superior, como hubiéramos podido hacer con un sistema FRP, pero realizado con los sistemas SRG. Aquí podemos ver, bueno, esto es el palco donde se realiza, que es la entrada y la salida de los palcos. Aquí vemos cómo realizamos las pistas de regularización por la parte superior de las bóvedas, antes de realizar el refuerzo. Se realizan unas perforaciones en las cabezas de los refuerzos, donde vamos a realizar los anclajes. Cortamos el tejido con la facilidad del corte de cualquier tejido, con unas tijeras indicadas. Aplicamos la primera capa de Kimisteel LM de la matriz. Insertamos las cabezas del tejido doblándolos en la cabeza del refuerzo. Y a continuación extendemos el tejido. Por último, la aplicación de un último capa de mortero. De esta manera se queda el refuerzo correctamente realizado. La iglesia del Crucifijo de Marcia. Aquí se utiliza una técnica que se llama córdolo, donde se parte el anclaje desde la colocación de unos varillajes en la parte exterior para realizar a continuación, aquí se realiza el anclaje de inicio, para realizar a continuación el confinamiento integral del edificio, digamos, hacer una cerquiatura, un confinamiento de todo el edificio en forma de caja. La técnica sigue siendo la misma, aplicación de una capa de Kimisteel LM con la pista regularizada, extensión del tejido y recubrimiento con la matriz una vez más. En este caso se realiza ya con piezas de anclaje y de pretensión, también un confinamiento integral del edificio.
Una vez realizadas las pistas de regularización, se extiende el tejido y en las placas prediseñadas, aquí en las cabezas, en las placas, sí que se pone en la matriz con una resina epoxi, se extiende el tejido, se ancla con resina y se confina con una segunda chapa. Todos estos elementos que vais viendo están calculados y diseñados para las diferentes longitudes y resistencias. Son accesorios a los que damos acceso cuando se aplica este sistema. Incluso nos permite que en este caso, con una tensión de cálculo determinada en el proyecto, se pueda pretensar y a continuación colocar la última capa de matriz de mortero. Eso sería la esquina del edificio. Bueno, gracias por vuestra atención. Ahora vamos a pasar un poco a responder las preguntas. Sé que hemos ido un poco rápido, pero no disponemos de mucho tiempo, así que vamos allá. ¿Es totalmente necesaria la colocación de una pequeña capa de nivelación para conseguir resultados óptimos? Sí. A ver, es totalmente necesaria. Nuestro sistema prevé, tanto en los sistemas FRP como SRG, que por el tipo de matriz que utilizamos, en el caso de los FRP, utilizamos una resina epoxídica tixotrópica sin áridos, solo con tixotropantes, que nos permite dar cierta regularidad al soporte para a continuación realizar una continuidad lo mejor posible. En el caso del SRG, evidentemente, es un mortero que nos permite hacerlo. ¿Por qué tenemos que conseguir la mayor regularidad posible? Pues muy sencillo, para que la transmisión de carga sea correcta. En discontinuidades las transmisiones de los tejidos unidireccionales no son tan óptimas como cuando hay cierta nivelación. Las matrices de distinta naturaleza. Una es un mortero hecho a base de puzolanas puro, que se mezcla con agua, ¿vale?, que es la matriz inorgánica. Y cuando hablamos de matriz orgánica, hablamos de la mezcla de este mortero con una resina epoxídica que eleva su resistencia mecánica de forma sustancial. Digamos que cuando vamos a trabajar sobre estructura mural, trabajaremos siempre con la matriz SRG, que es la de, digamos, el mortero con agua, ¿vale?, que es el que permite gran capacidad de transpirabilidad. Pero Quimisteel ya nos da la posibilidad de trabajar en elementos de hormigón armado. Con lo cual aquí necesitamos unas capacidades superiores y requerimos de una transpirabilidad inferior, aunque sigue siendo transpirable al mezclarlo con químico Verfix. En el caso de mezclarlo con resinas epoxi, pues evidentemente pierde coeficiente de transpirabilidad. ¿Tenéis información sobre la resistencia al fuego? Sí, tenemos información. A ver, en este momento estamos ensayando para ver los tiempos de resistencia al fuego, pero los ensayos de laboratorio nosotros nos hablan que los tiempos son muy prolongados, entre 800 y 1500 grados. Evidentemente, hasta que no tengamos los resultados de fuego, no vamos a poder decir con exactitud cuál es, pero sí sabemos que es altamente resistente al fuego. ¿Qué tal actúan estos elementos de refuerzo ante cargas resonantes? Bastante mejor que los sistemas FRP, entre otras cosas por la rigidez del refuerzo, bastante mejor. ¿Se necesitan operarios especialistas certificados por nosotros para trabajar estos materiales? A ver, los sistemas son bastante sencillos de colocar, pero esto es como todo, hay unos pasos que hay que seguir y hay que ser muy respetuoso con esos pasos para que los sistemas funcionen correctamente. Nosotros tenemos en distintos puntos de España aplicadores que han hecho cursos con nosotros, que los llamamos aplicadores homologados porque sabemos que son gente que sigue todos los pasos para colocar correctamente estos sistemas. Lo que no quiere decir que cualquiera se pueda hacer con un poco de interés un aplicador homologado, porque son sistemas bastante sencillos de colocar. Sobre el último vídeo, ¿es una bóveda también? Sí. O sea, vamos a ver, el principio es una bóveda, ¿vale? Luego no es una bóveda, luego cuando
cuando vimos la técnica de cordolatura para la salida desde los hierros y la de las placas de anclaje en las esquinas, ahí nos referíamos a lo que en italiano se dice una cerchiatura, que es un confinamiento integral de un edificio por anillos, ¿vale? Para atarlo. Digamos que es un sistema que vendría a sustituir a aquellos atados de muros de carga exteriores que hacíamos con sondas y varillas larguísimas que íbamos inyectando con morteros de grout o con resinas epoxi para su anclaje. El acabado final se queda así como lo vimos en el vídeo. Bueno, en principio sí, lo puedes acabar como quieras, incluso lo puedes acabar con un mortero de cal, o sea, eso depende de la estética que te pida el proyecto. Pero vamos, en principio el acabado se queda así. En el caso de la bóveda, tú la dejas acabada así, luego le puedes tirar un mortero de cal para el acabado o el acabado que vaya encima, o sea, encima de esa bóveda. Evidentemente en el vídeo solo enseñamos lo que es el refuerzo, porque es lo que nos interesa enseñar, pero los acabados encima pueden ser los que sean necesarios. ¿Distribuís el material en la Comunidad Valenciana? Sí, ¿vale? Ahí abajo tenéis el teléfono que pone Quimia Ibérica, ahí podéis pedir información y ese es el centro de distribución de la Comunidad Valenciana. ¿No tenemos más preguntas? Pues nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima jornada de refuerzo la semana que viene. Gracias.